Vamos a abrir las Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Y voy a leer, vamos a leer desde el versículo 13 al 17. En realidad estoy enfocado en el 14 al 16, pero vamos a mirar esa porción porque vamos a estar explorando un poco lo que nos dice la Escritura acá. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Atención con eso. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Padre, bendice tu palabra como siempre a nuestro bien, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mes estuve enfocado en lo que es el llamado a la consagración. Motivado un poco por las ideologías que están dando vuelta en el mundo y entonces cómo tenemos que de alguna manera encajar en los parámetros donde nos coloca la Escritura para poder vivir de una manera aprobada. Cuando el apóstol Pedro acá hace, este llamado a la consagración o a la santificación, debo decir, o a la santidad, siguiendo el llamado que le hizo históricamente al pueblo de Israel. Noten ustedes que se está citando justamente el libro de Levíticos, en esos versículos, sed santos porque yo soy santo. Y lo que tenemos entonces es que ahora tenemos a Pedro llamando a la iglesia, tomando ese principio del Antiguo Testamento, a la sincera consagración. Sed santos porque yo soy santo es un llamado a consagrar totalmente cada una de nuestras vidas. La pregunta acá que tenemos que hacernos es, ¿estoy yo en todas las áreas de mi vida, estoy consagrado a Dios? Porque dice en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, nosotros hoy como iglesia tenemos que pararnos un poco y preguntarnos, a ver, yo estoy en todo lo que hago, en todos mis quehaceres, en todo lo que me desenvuelvo, sinceramente estoy consagrando todo eso al Señor? Es una pregunta que es válida. Vamos a tratar de explorar en estas líneas, hay tres temas importantes que Pedro resalta, no sé si ahí va a ir apareciendo allí todo el desglose de esto, estamos explorando a ver si ayudamos los que toman nota, pero vamos a observar cómo Pedro, hay varias cosas que abordan la carta, pero hay tres temas importantes. El primero es la gracia de Dios. El otro es la salvación. Y el tercero, que es consecuencia de estos dos primeros, es la obediencia. Vuelvo a repetir, gracia, salvación y en tercer lugar, el llamado a la obediencia. Y acá cuando hablamos de la obediencia, quiero dejar claro que no se trata de esa obediencia que se lleva a cabo o se ejercita por un asunto de imposición. Ustedes no van a encontrar al Dios de la Biblia diciendo, tú vas a hacer esto porque yo te lo digo y se terminó el asunto. Si bien es cierto que Dios como autoridad suprema tiene el derecho de demandar de todos, sin excepción, sin embargo, no se trata la obediencia de un asunto de imposición sobre los hijos de Dios, sino más bien como una respuesta del creyente a la bondad de Dios, esa bondad suprema que manifestó por sus favores
presentados a nosotros. Así que es una especie de, la obediencia, hermano, es como una cuestión de actitud de gracia o acción de gracias a Dios por todos los beneficios que Él ha dispensado en cada una de nuestras vidas. Lamentablemente, existe cierto sector en el mundo de personas que interpretan el carácter de Dios de una manera muy desfigurada, inclusive en una manera bochornosa. Yo he mencionado en otras ocasiones al famoso biólogo británico Richard Dawkins, que he leído algunos de sus libros y a veces lo escucho en algunos de sus debates, un ateo recalcitrante. Él escribió un libro que se hizo un bestseller que se llama The God Delusion. Y en un párrafo donde este señor hace una descripción de Dios que realmente, no sé, es una cosa espeluznante. Pero, en fin, describe cómo él interpreta al Dios de la Biblia o el Dios de los cristianos. Especialmente escribe esas líneas refiriéndose al Dios del Antiguo Testamento. Literalmente voy a leer esto, ¿no? Dice lo siguiente: el Dios del Antiguo Testamento, esto es lo que escribe en su libro, es quizás el personaje más desagradable de toda la ficción. Desde el vamos, me llama a mí poderosamente la atención el hecho de que, por lo pronto, reconozca que es una ficción. O sea que para Dawkins, cualquier divinidad, incluyendo el Dios del Antiguo Testamento, es una ficción. Y yo me pregunto, un hombre de la estatura de Richard Dawkins en el ámbito académico, uno de los 5 jinetes hoy día del ateísmo, ¿por qué se preocupa tanto en tratar de desacreditar a Dios? Si después de todo es una ficción. ¿Por qué gastar tanto tiempo en querer desvirtuar al Dios de la Biblia? Bueno, es una ficción, celoso y más desagradable de toda la ficción, orgulloso de ello. O sea que Dios se siente feliz de ser celoso, según este señor, un mezquino, injusto, implacable controlador, un vengativo, sanguinario limpiador étnico, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, terrible, megalómano, sadomasoquista, malévolo, matón. ¿Qué me cuentan ustedes? Qué linda clasificación, ¿verdad? Es para sentirse orgulloso de hablar en esos términos. Y tal vez no porque el Señor, bueno, en fin, debería creer en Dios, pero la ofensa que ocasiona en todo un sector de la población mundial y histórica que ha puesto su fe y esperanza en ese Dios que tanto denigra este caballero. Es lógico que, ninguna persona se quiera someter a ese Dios. Yo personalmente no me sometería bajo ningún punto de vista al Dios que describe Richard Dawkins. A mí hay que estar mal de la cabeza para meterse con un Dios así. Pero el tema es que el Dios que describe Richard Dawkins no es el Dios de la Biblia. No es el Dios en el cual yo puse mi confianza y espero que no sea el Dios en el cual tú pusiste tu confianza. ¿Por qué? Bueno, porque este Dios que adoramos nosotros es un Dios de absoluta gracia y amor. Un Dios preocupado por el hombre, no esta descripción brutal, siniestra que hace este caballero. Y lamentablemente, tenemos un séquito de gente en la sociedad contemporánea que tienen la misma idea que este caballero. Es decir, ustedes van a escuchar mucha gente diciendo, ¿por qué Dios permite la muerte de los niños? ¿Por qué Dios permite la violación? ¿Por qué Dios permite que la gente sufra? Hermano y amigo, el problema no está en Dios, está en el hombre. Es el hombre el que hace todas esas cosas, no Dios. Querer achacar a Dios por los líos que nosotros los seres humanos estamos haciendo es ya a un nivel de vergüenza que lo deja pasmado a uno. En cuanto a estos temas, vamos a abordar primero que todo, vamos a mirar un vistazo, porque si no entendemos estas cosas, no podemos captar por qué Pedro nos llama a la obediencia. En primer lugar, vamos a hablar de la gracia.
Este señor, por ejemplo, si ustedes ven ahí en el verso 13, síganme con sus Biblias, dice, esperad, en la segunda parte, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Allí introduce este hombre, no la introduce, ya habla en otros versículos de esta gracia. Y resulta que en cuanto a esta gracia, Pedro va a presentar, y las escrituras en general hacen este trabajo, la van a presentar en tres aspectos temporales. Tenemos por un lado la gracia en el pasado. Fíjate en el verso 10 del mismo capítulo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, miren bien qué cosa, ¿no? No destinada a los profetas que profetizaban, sino que hablaron o profetizaron de la gracia destinada por Dios a vosotros, inquirieron los profetas y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Quiero que observes la conexión que hace Pedro entre el concepto de la gracia destinada a nosotros y la salvación. La salvación que en definitiva es justamente la expresión o una expresión de esa gracia. Entiéndase por gracia el favor de Dios a pecadores, a gente que no merece absolutamente nada del Señor. Ahora bien, estos hombres que menciona acá, el apóstol Pedro, anticiparon anunciando la venida del Mesías que eventualmente traería la salvación en la historia. Lo único que sucedió con ellos es que no fueron testigos directos de lo que nosotros disfrutamos hoy. Es decir, no pudieron captar la plenitud de la gracia que ellos anunciaban porque no vieron su cumplimiento en la venida del Señor Jesucristo o el Mesías. Así que lo que vamos observando es que desde los mismos comienzos la gracia de Dios ha sido el plan suyo para la redención o para tu salvación y la mía de todo aquel que venga con fe a los pies del Señor Jesucristo. Lo que vemos entonces es que Dios no improvisó nada. Dios no tiró los dados para ver qué sale, o darle vuelta a la ruleta para ver si la pega en algún lugar y dice, bueno, vamos a hacer esto. No, Dios tenía todo perfectamente planeado y lo que observamos es que lo fue revelando progresivamente a través de aquellos hombres del pasado que menciona los profetas ahí en el versículo 10. Así que eso tiene que ver con la gracia de Dios en el pasado. Pero al mismo tiempo Pedro nos introduce a la gracia de Dios en el presente. En el versículo 2, fíjate ahí en tu Biblia, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, y escucha, os sean multiplicadas. Ya no habla del ayer, pero ahora se está refiriendo a el momento, está hablando a la gente de aquel entonces, por extensión la Biblia nos habla a nosotros, pero notamos entonces que la gracia de Dios es un proceso que se multiplica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios está extendiendo sus favores constantemente. No es lo que Dios hizo hasta ahora. Cuando dice se multiplica, quiere decir que Dios sigue sumando favores que no merecemos. Esto es tremendo lo que está diciendo el apóstol Pedro, porque a veces pensamos, bueno, Señor, te doy gracias por lo que me diste, y es como que el cuentagotas de Dios se cerró, se secó. Y sin embargo, Dios sigue mostrando sus favores a cada uno de nosotros. Escúchame una cosa, si estás acá es por el favor de Dios. Si estamos vivos hasta hoy es por el favor de Dios. El otro día estuvimos con unos hermanos en un funeral, ayer a la mañana, no, el viernes a la mañana. Y lamentablemente ahí estábamos viendo a estas personas despidiendo a alguien que se acabó la carrera. Nosotros a veces pensamos que, en fin, vamos a vivir para siempre, pero la vida se va acabando. Cada día que nosotros vivimos es un día
que lo recibimos por la bondad de Dios, vivimos por la pura gracia de Dios. A eso se refiere Pedro cuando habla de una gracia que se multiplica. Así que este señor inicia entonces esta carta justamente afirmando que la gracia es una realidad presente en cada una de nuestras vidas, en la tuya y en la mía. Una gracia que se aumenta. Ese no es el Dios de Richard Dawkins. Este es nuestro Dios en quien pusimos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro vigor, nuestra juventud, nuestras fuerzas. Y aún aquellos años que también están avanzados, que nos alcanzan con dolores y con penas. La gracia de Dios nos ha alcanzado a través de la obra, según vemos allí en ese verso 2, de nuestro bendito Señor Jesucristo, que nos sostiene a cada uno de nosotros durante toda la vida cotidiana. Cada día está sostenido por la mano de nuestro bendito Salvador. O sea que no solamente, según lo que dice acá Pedro, fuimos elegidos, sino que fuimos bendecidos con gran abundancia, permanente en nosotros. Y por eso es que vivimos en paz todos los días de nuestras vidas. Esta gracia presente es precisamente la que nos habilita hoy a nosotros a vivir una vida digna delante de nuestro Dios y Salvador. La gracia en el pasado, la gracia en el presente, y ahora, verso 13, nos habla de la gracia en el futuro. En la segunda parte dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Y vuelvo a recalcar, quiero hacer la conexión, como en este caso notamos que menciona la gracia que será traída en el futuro, pero en la revelación final de Jesucristo. Acá tenemos, tal vez acá Pedro no se explaya en este tema, pero tenemos en un sentido lo que el Nuevo Testamento llama la glorificación de nuestros cuerpos. Otra vez, eso es no porque yo me gané ese estado, esta naturaleza nueva del cuerpo desde el punto de vista del ser. Y bueno, el Señor nos dispensa ese favor de transformación. El apóstol Pablo trata este tema, después si lo quieren investigar más en casa acerca de la glorificación, en el libro a los Romanos, en 1 y 2 de Corintios, en la carta de Pablo a los Filipenses, este hombre aborda y se explaya un poquito más acerca del tema de la glorificación en el futuro. En este caso, Pedro simplemente lo afirma para seguir adelante con su tesis. Así que cuando Cristo regrese, nuestra salvación habrá encontrado su plenitud, será concretada totalmente. Entonces, a ver, para resumir un poco lo que estoy diciendo, tenemos a Pedro que nos está hablando de la gracia en tres aspectos temporales. La gracia en el pasado, que se trata de una gracia destinada a ti y a mí, y a todos los creyentes que ponen su fe en Cristo. En cuanto al presente, es una gracia que se está multiplicando. Qué hermoso es eso, ¿eh? Y en tercer lugar, en el futuro, una gracia que glorifica. Vamos a tener una naturaleza extraordinaria, vamos a participar de la visión beatífica, va a ser algo muy hermoso. Ese no es el Dios de Dawkins. ¿Te das cuenta que es completamente otro Dios? Él puede escribir y hablar de ese Dios, que más que Dios es un demonio, lo que describe Dawkins. No es el Dios de nuestra Biblia. Lo que nosotros tenemos es un Dios de absoluta gracia, un Dios de amor, un Dios que empatiza con el hombre y está dispuesto a dar el paso adelante para venir a elegirnos, a salvarnos, incluso a sostenernos todos los días, y promete algo futuro extraordinario, maravilloso. ¿Cómo vamos a comparar a este Dios de la Biblia con la descripción que hace este biólogo, este gran biólogo? Será un gran biólogo, pero como teólogo es un desastre, no sabe absolutamente nada. Yo me pregunto una cosa, a ver, hermano, ¿cómo es que no vamos a vivir nosotros consagrando nuestras vidas a ese Dios? No puedo entender, si llegamos a entender la magnitud y el carácter de la gracia de Dios, ¿cómo es posible que una persona que experimenta, no solo que experimentó, pero estamos experimentando a diario,
y aún se nos promete algo mayor, ¿cómo es que nosotros no vamos a vivir dedicando todos los días de nuestras vidas al Señor? A ser santos en toda nuestra manera de vivir, no en algunos detalles, sino en todo lo que digo, lo que pienso, cómo camino, cómo me expreso, cómo me relaciono con los demás. Todo tiene que ser el carácter de una persona comprometida con ese Dios de absoluta gracia. Ahora, uno se pregunta acá, noten ustedes que Pedro dice otra vez, verso 13, que vamos a disfrutar en el futuro esa gracia que se va a concretar, pero que está ligada al tema de la salvación según vemos en el versículo 10. Repito, estos hombres del pasado nos dice que anunciaron acerca de esa gracia que estaba preparada para nosotros, pero noten que al final se refiere al tema de la salvación. O sea que estamos hablando del pasado. Uno se pregunta acá, bueno, pero a ver, ¿en qué quedamos con ustedes los pastores y los predicadores? ¿No es que la salvación ya la tenemos? ¿Cómo es esto de que todavía se tiene que terminar algo? ¿No dice la Biblia que la salvación ya se concretó en Cristo Jesús? Estamos hablando de algo que sucedió, no algo que va a suceder. Entonces, ¿cómo es este asunto? ¿Somos o no somos salvos? La respuesta es contundente. La respuesta es sí, Señor, nosotros somos salvos en todo el sentido de la palabra. Pero entonces le podemos preguntar a Pedro cómo entonces es que este hombre está mirando todavía hacia el futuro si la salvación ya ha sido concretada, si ya se cumplió lo que pronunciaron los profetas. Bueno, acá tenemos que entrar un poquito en tecnicismo, si me permiten un poco, quiero que ajusten los sentidos, porque voy a entrar en algo técnico y lingüístico. El tema de la salvación, así como la gracia Pedro la presenta, y el Nuevo Testamento también, en tres aspectos temporales, resulta que la salvación también se presenta en esos tres aspectos temporales. Ustedes pueden ver, por ejemplo, otra vez, dejamos la gracia a un lado y nos movemos al terreno de la salvación. Y tenemos, por un lado, la salvación pasada, o en tiempo pasado. En el capítulo 1, fíjate en el verso 18, donde este hombre dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Fuisteis. Mira bien la frase temporal. Fuisteis rescatados. Verso 19, con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha, ¿no es cierto? Y sin contaminación, algo bendito, algo glorioso. Entonces Pedro entiende muy bien que hay un aspecto de la salvación que pertenece al pasado y que está enfocada en la cruz, está enfocada en el sacrificio que hizo Cristo por todos. Los del pasado, los profetas miraban hacia adelante, nosotros hoy miramos hacia atrás, pero estamos mirando al mismo foco de atención, la cruz. Simplemente es una perspectiva óptica. Repito, los del pasado miraban hacia el futuro, nosotros miramos hacia atrás. Pero esa salvación ya ha sido obtenida desde el momento que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Inclusive dio su vida por aquellos que, y ahí entramos nosotros, en el futuro, escuchando el Evangelio, van a aceptar lo que Cristo hizo en el pasado en esa bendita cruz. ¿Me van siguiendo en lo que voy diciendo? Es importante esto, El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo 5, verso 1, va a decir, justificados, pues, por la fe, paz tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se refiere al sacrificio de Jesús. La salvación del pasado, entonces, en términos legales, lo que habla es de nuestra justificación. Es decir, cuando Dios me declaró inocente en los méritos del inocente que es Cristo Jesús. Se nos declaró justo en la justicia de otro que es Jesucristo. Yo no soy justo, pero Dios me declara justo debido a la justicia de Cristo que fue a dar su vida por cada uno de nosotros. O sea que estamos frente, básicamente, cuando hablamos de justificación, la salvación pasada, estamos hablando de una declaración legal, un aspecto forense de la salvación. Es decir, Dios, por medio de la obra sacrificial de Cristo Jesús, a nuestro favor nos declara ahora sin deuda.
Teníamos una deuda imposible de pagar. Bueno, Cristo la pagó por nosotros. ¿Y en qué condición estoy ahora? No tengo deuda con Dios. Bueno, pero ¿y si me equivoco en algo, qué pasa? No tengo deuda con Dios. Ojo, porque esto no quiere decir que tenemos una licencia para vivir en desobediencia debido a que ya Dios limpió la foja que yo tenía. ¿Me entiende? Vació el hard drive de la máquina, ¿no? de nuestra vida. Limpió el disco. No, Señor. Dios lo que está diciendo es que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Estamos declarados que la deuda que tenemos con Dios ha sido totalmente saldada. Así que esto que menciona Pedro acá y menciona Pablo también, está hablando de una obra totalmente consumada. El aspecto legal, la deuda que nosotros tenemos y teníamos con Dios ha sido pagada hasta el último centavo. Estoy usando términos figurativos, no se pagó con plata, se pagó con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo pone en estos términos teológicos. Nos vamos a Efesios capítulo 2, verso 8, y ¿qué dice? Por gracia, y ojo con esto, dice, sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Atención, y otra vez, enfoca la cabeza en esto porque es un poco técnico lo que voy a decir. Sois salvos, no seréis salvos. Sois salvos. Ahora, esa frase verbal, sois salvos, y acá es donde complicamos un poco la cosa, pero en realidad ilumina. El tiempo del verbo, recuerden que el Nuevo Testamento no se escribió en español, se escribió originalmente en griego. Nosotros lo que tenemos es una traducción de la lengua original en que se inspiró el Nuevo Testamento. Entonces necesitamos entender cómo funciona esa lengua para no cometer errores cuando tratamos de aplicar la traducción a esa lengua y terminamos a lo mejor en errores en cuanto a la interpretación. El tiempo verbal es un tiempo perfecto. El tiempo perfecto, ya se los he explicado en otras ocasiones, describe una acción que se llevó a cabo en el pasado, no interesa qué tanto atrás se hizo la acción, pero los resultados de esa acción que tomó lugar en el pasado, los efectos continúan en el presente. ¿Estamos? ¿Me entienden ahí? Si no agarran esto, sonaron lo que voy a decir después. ¿Entienden? Una acción que sucedió y los efectos o los resultados de esa acción permanecen. No que en algún momento puede dejar de permanecer. No, los resultados permanecen. A veces se habla de permanece en el futuro y permanece. Cuando se dice permanecen es para siempre. No cambia ese estado. Eso es lo que significa el uso de ese tiempo perfecto en el griego. La voz pasiva indica que la acción no sale de mí, no es iniciativa mía. Es decir, yo no me puedo salvar. Es alguien que me salva. Yo soy el sujeto que recibe la acción. ¿Estamos? Eso indica la voz pasiva. O sea que en este caso es Dios en Cristo que me otorga esa salvación permanente. ¿Por qué estoy explicando esto? Hace años que vengo estudiando este asunto y cómo se aborda el tema de la salvación. Lamentablemente, cuando se traduce esto al español, algunas personas interpretan este texto reconociendo esto que estoy indicando, es decir, la acción pasada. Pero el problema es que en lugar de mirar el tiempo perfecto, cuando lo interpretan al español, lo interpretan como un pretérito imperfecto. Los estoy llevando otra vez a gramática a la escuela, ¿no? Tienen que hacer memoria. El pretérito perfecto. En el español, el pretérito perfecto es parecido, pero no actúa como el tiempo perfecto de la lengua griega, koiné, que es la que se hablaba en aquellos días. La lengua siempre evoluciona, no es estática, va cambiando, pero en ese entonces tenemos a la gente que contempla la acción desde una perspectiva distinta como la contemplamos ahora. En nuestro idioma el pretérito perfecto también habla de una acción pasada,
pero no se enfoca en los resultados, se enfoca en el momento de la acción. Es decir, una acción que sucedió en el pasado ciertamente tiene resultados presentes, pero no necesariamente enfatiza la continuidad de ese resultado. Uno podría decir que en algún momento dado, en fin, eso que sucedió en el pasado deja de ser, dejó de ser, puede parar, qué sé yo, más o menos. En este caso encontramos entonces que muchos que interpretan este pasaje, lamentablemente lo interpretan como un pretérito imperfecto, señalando la acción del pasado, pero pensando que los resultados se pueden alterar. De ahí sale un séquito de personas que dicen que obtuvimos la salvación, pero en algún momento dado la puedes perder. Sin embargo, eso no emparda con la idea que tenía el apóstol Pablo originalmente al hablarnos de estas cosas. O sea que tenemos un problema o una tensión entre el sentido que le dio Pablo a esto que está declarando cuando dice sois salvos y muchas veces la interpretación a la cual arriban cuando se hace la traducción o la exégesis de este pasaje y aplicamos entonces la forma de tiempos verbales que usamos en nuestra lengua española y eso genera grandes problemas. O sea que en el caso del pretérito perfecto, sí fuimos salvos, pero no necesariamente ese acto pasado continúa en sus efectos. En tal caso la traducción sería, habéis sido salvados. Estamos hablando de la acción en el pasado, pero no estamos haciendo referencia de las consecuencias actuales. Simplemente decimos algo que sucedió. Eso es el pretérito perfecto. ¿Agarran la onda? Bueno, macanudo. Usted dirá, ¿pero a dónde me quiere llevar este hombre? Bueno, ahora van a ver. Esto es teológico lo que estoy diciendo. No agarramos eso, no entendemos realmente lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, acá hay que tener mucho cuidado porque en este caso, cuando este hombre está usando otra vez el tiempo perfecto, está hablando de esa acción, de habernos salvado, pero ahora ¿en qué condición me encuentro? Bueno, ahora tu condición es de uno que está salvado. Vale decir que si nosotros traducimos esto, la mejor traducción al español de lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en Efesios 2:8 no es por gracia sois salvos. ¿Entienden? La traducción más acertada es por gracia estáis salvados. ¿Se dan cuenta la diferencia? No soy salvo, sino estoy salvado. Y la palabra salvado es importante porque está hablando justamente del resultado en el que estoy ahora. Si alguien me pregunta, ¿en qué condición estás? Bueno, uno podría decir, bueno, ayer estaba salvado, pero hoy, no sé, caí de la gracia y estoy sin salvación. No, pero está mal. La forma lógica de pensar algunos puede pensar en esos términos, está bien. Pero no es lo que está diciendo Pablo. Pablo no dice, soy salvos hoy, mañana veremos. No, dice, si alguien me pregunta, ¿en qué condición estoy? Tu condición es un salvado. Pero ¿y qué pasa si me equivoco? Tu condición es un salvado que metió la pata, pero tu condición es un salvado. ¿Me entienden? Así que yo puedo cometer un error, puedo pecar. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Dejo de ser un salvado? No. Si nosotros tenemos un hijo que, qué sé yo, se porta bien por un tiempo y de repente se le salió la cadena y hace un lío, ¿deja de ser hijo? ¿Por qué? Porque está en esa condición. No puede dejar de ser hijo. Yo lo puedo desheredar, ¿no es cierto? Puedo decir, no es más mi hijo, pero el hecho de que yo declare que no es más mi hijo y lo desconecto, rompo todo cordón umbilical que me ligue a él, no hace que deje de ser mi hijo. Biológicamente es lo que es. Si usted le saca una prueba de ADN y va a decir, ese es el hijo suyo, no hay vuelta que darle. Sois salvados. ¿Por qué es importante resaltar esto que les estoy diciendo? Ahora, cuando nosotros usamos en nuestra gramática y en el español tenemos el uso del verbo ser y o estar. ¿Se acuerdan en la escuela? El verbo ser o estar, que indica en un sentido una condición, el verbo ser, por ejemplo, una condición, una identidad permanente. Por ejemplo, soy un ser humano o soy un hijo de Dios. Ese sería el uso del verbo ser.
Cuando estamos hablando de siendo salvados, indica entonces una acción que tuvo lugar en el pasado y es por eso que al presente y mañana y pasado soy lo que soy. No puedo dejar de ser lo que soy. Vuelvo a repetir, si yo cometo un error, no se trata de lo que soy, sino en qué condición estoy. Y aunque cometo el error, mi condición es que estoy salvado, no que soy salvado, que por cierto lo soy, pero mi condición es que no solamente soy, sino que estoy salvado. En el tiempo que usa el apóstol Pablo, entonces, estamos salvados, estamos reconciliados con Dios, inclusive usando el uso de, otra vez, acá los meto en lo técnico, ¿no? En el participio, sois salvos, la palabra sois o estáis es el verbo, salvados es el participio. Es un adjetivo calificativo que describe el verbo. Es decir, lo que está haciendo es describiéndome a mí y a ti. ¿Quién eres? ¿Qué clase de persona eres? Un salvado. ¿Se dan la cuenta qué importante es tomar en cuenta esto? Todos nosotros somos salvados. Algunos caminan mejor que otros, pero todos, sin excepción, los que vinieron a Cristo Jesús, no solo son, sino que están salvados. Y el tiempo perfecto indica que mi condición es permanente. Hermano querido, esto que nos está diciendo este hombre es extraordinario, porque ahí es donde descansa la garantía de nuestra salvación. No se trata de lo que hago o dejo de hacer. Es decir, Pedro dice que obedezcamos, pero no se trata que tu salvación descansa en tu obediencia. La salvación descansa en tu condición, y tu condición se debe a lo que sucedió en el pasado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, cuando nos otorgó la salvación. Noten que acá el apóstol Pedro, por ejemplo, si ustedes se van ahí al versículo 18, termina diciendo que hemos sido rescatados, verso 18. ¿Lo ven eso? En la primera parte, hemos sido rescatados. El tiempo verbal, muy interesante, en griego se le llama aoristo, no está tanto interesado esa palabra rara en la acción que tuvo lugar en el pasado, sino el tipo de acción. Y el tipo de acción es una acción que se efectuó en un momento y terminó en ese momento. Se le llama puntilial. Jesucristo cuando expiró, lo hizo en ese momento, se terminó. Bueno, nosotros dice que hemos sido rescatados. Una acción completa, una acción acabada. No estás siendo rescatado. Ya fuiste rescatado cuando pusiste tu fe en la persona del Señor Jesucristo. Y lo extraordinario es que cuando Cristo estaba dando su vida en la cruz, ya te estaba rescatando. Todavía no nací, pero como elegido ya la obra había sido saldada a tu favor. Verso 22, en la primera parte, no solo fuimos rescatados, sino que hemos sido purificados. Ahora, esto es interesante porque volvemos al tiempo perfecto. Saltamos de un aoristo al tiempo perfecto. Clase de gramática vieja. El tiempo perfecto, si hacen memoria, es una acción pasada cuyos resultados continúan. Es decir, cuando dice allí que hemos sido purificados, no dice que me estoy purificando, pero cuando cometí una falta ya dejé de ser puro. No, Señor. Dios te purificó y tu condición ahora ontológica es que eres un purificado, un salvado. Estáis salvados, estáis purificados. Se purgó la deuda, se purgó todo lo que teníamos en cuanto a Dios se refiere y en cuanto a su justicia divina. Tenemos en el verso 23 que no solamente eso, pero fuimos renacidos o regenerados o nacidos de nuevo. Otra vez se utiliza el tiempo perfecto. Fuiste renacido en el pasado y la condición actual es que hoy eres y seguirás siendo para siempre un renacido. No es ese asunto de que, no, bueno, pero ayer fui salvo, fui un renacido, pero hoy puedo dejar de ser un renacido. No tiene ni pie ni cabeza. No encaja con la teología de estos grandes hombres de Dios. Tu condición, gracias a Dios, es que hemos sido, como dice este hombre, rescatados, purificados, renacidos o regenerados. ¿Quién soy yo? Todo eso que dicen estas personas.
Y lo lindo es que la voz es pasiva, es decir, todo eso no lo logras tú no te puedes traer a la vida. Dios te regeneró, el Señor te trajo a la vida, Él te inyectó la vida y la vida que es eterna. Por eso la Escritura, cuando habla, no dice, la vida es, veremos qué pasa. Hoy tienes vida, la idea es que tengas vida eterna, pero vamos a ver, depende cómo camines, la vas a tener. Se va a decir al final de la carrera. No, Jesús dijo que el que viene a Él tiene vida eterna. No es un asunto de condiciones, estás en esa condición de hijo con vida eterna. Así que eso tiene que ver con la salvación en el pasado. Eso ya está terminado. Esa obra de justificación ya te hace hoy un justificado. No puedes dejar de ser mañana porque cometiste un error, un injustificado. Ya estás declarado justo en los méritos de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la teología de Pablo y de Pedro. A otros dicen, no, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, está bien, que usted no quiere estar de acuerdo con lo que dicen estos hombres. Eso yo no tengo ningún control de eso. Usted puede pensar lo que quiera, pero te estoy diciendo lo que dicen las Escrituras basado en el texto original. La salvación presente, que tiene que ver ahora esto ya no con la justificación, sino con la santificación. Noten que Pedro nos hace un llamado a ser santos. En otras palabras, lo que te está diciendo Pedro, siguiendo la regla gramatical, es compórtate como lo que eres. No dice, compórtate para llegar a ser una persona santa, aunque la gente diga, ¿qué santo es este? No, lo que Pedro dice, déjate de cosas y compórtate de una vez como lo que eres. ¿Qué soy yo? Uno que había sido salvado, uno que es o ha sido santificado. No es un llamado a, no hagas esto, pero haz lo otro. No, Señor, cuando dice ser santo, no ese es el llamado de Pedro. Nos está llamando a manifestar al fin y al cabo lo que somos. Nos habla no de un cambio de estado, sino que manifiestes el estado al cual Dios te ha colocado. Eso es lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 9. Nota lo que dice, mas vosotros puede ser. Depende de cómo te portes, puede ser. Porque si te portas mal, puedes dejar de ser. No, ¿qué dice? Vosotros sois, es el estado. ¿Qué soy? Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, no que va a adquirir, adquirido por Dios. Acá este hombre está hablando de cuál es mi identidad. Tú no puedes decirme, hoy soy un elegido, acá dice un linaje escogido, pero mañana metí la pata y ya está, Dios me dejó de escoger, me tiró al costado. Tengo que ser salvo de nuevo. Pero escúchame, ¿cómo encajamos esa manera de pensar con lo que están diciendo estos hombres? Lo que soy, eso soy. Y dice que eres un linaje que Dios escogió, un sacerdocio real, una nación santa. ¿Pero por qué? Porque ha sido adquirida esa nación por Dios. Todo esto es teológico lo que están diciendo este hombre. En el verso 15 dice, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, compórtense con lo que son, sean vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. En el caso del capítulo 2, verso 8, la voz es activa, es decir, somos todo el tiempo sin interrupción. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 6, verso 11 de la primera carta, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, número 1, ya habéis sido santificados, número 2, ya habéis sido justificados, número 3, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, es decir, regenerados, limpiados, santificados, justificados. Y ojo, el verbo es auristo, es decir, otra vez, es el tipo de acción, es una acción punctiliar, se hizo y se terminó la acción en ese momento, ya está hecho, ya está sellado, está cerrado el asunto, no es un proceso. Y luego la voz pasiva quiere decir que alguien nos lavó, alguien nos santificó, alguien nos justificó. Es Dios llevando a cabo esta obra por todos nosotros.
Entonces, siendo que la salvación presente nos adentra en el terreno de la santificación, el apóstol Pedro, así como habló de la gracia en 3 aspectos temporales y la salvación en 3 aspectos temporales, ahora nos somete en 3 aspectos también. Es muy interesante cómo trabaja con líneas de 3 en lo que es la santificación. Y tenemos, por un lado, la santificación pasada, ¿no es cierto? Cuando Dios nos apartó, como dice Pablo en Corintios, nos santificó mediante el sacrificio de Cristo. Pero ahora nos habla de la santificación no pasada, sino progresiva. Es decir, el proceso a través del cual en el presente Dios va formando el carácter de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Así que si bien es cierto que la elección se llevó a cabo en el pasado y hemos sido santificados en el pasado junto con la regeneración o el lavamiento y la justificación, ahora también la santificación se desprende de eso y también es progresiva. Es decir, Dios constantemente trabaja en nosotros para santificarnos cada día más. Por lo pronto lo vemos, si tú te fijas ahí en el capítulo 1, versos 6 y 7, dice que actualmente la fe de cada uno está siendo probada. ¿Lo ves? Está siendo probada, dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Bueno, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea esa fe hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que vemos un proceso donde la fe está siendo templada. Y luego en el verso 14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais. Es decir, ahora tenemos que comportarnos de otra manera, mejorar nuestra manera de conducirnos, verso 15, en toda nuestra manera de vivir. Y luego tenemos la santificación futura, debo correr un poquito acá, Filipenses 2:12, después léanlo, donde dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. En cuanto a la salvación futura, es justamente lo que está indicando en el versículo 13. Dice este hombre, esperad por completo en la gracia que se os traerá, ya mira hacia adelante, cuando Jesucristo sea manifestado. Así que notamos entonces que lo que indica este hombre, Pablo lo certifica, si se quiere, en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Uno dice, pero ¿cómo? ¿No fui santificado? Y sí, ya fui apartado, pero no terminó el asunto. Lo que Pablo dice es, mirando todavía hacia adelante, Dios nos va a santificar, nos va a consagrar por completo. Eso tiene que ver con aquel día glorioso cuando seamos glorificados, cuando se complete la obra de Dios en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y sabes una cosa, todo eso es por la gracia de Dios. ¿Cómo? A ver, todo esto que les acabo de decir, ¿cómo es? Por la pura gracia de nuestro Dios. No hay nada que Dios vio en ti y en mí que lo ponga a Dios comprometido para darme la salvación. Es un acto generoso de la gracia de nuestro bendito Dios, no por nuestros méritos. ¿De qué Dios me está hablando Richard Dawkins? Bueno, no mi Dios y Salvador. Este Dios es único y es verdadero. Debido entonces a estas cosas que nos explican las Escrituras, y en este caso Pedro en una forma germinal, es que nosotros, cosas que disfrutamos por la gracia de nuestro Dios, mueve a Pedro a llamarnos entonces a la obediencia. Si tú no entiendes estas cosas teológicas, la obediencia es simplemente, bueno, Dios me dice que haga algo y lo tengo que hacer, me guste o no me guste, lo tengo que hacer, pero lo estás haciendo mal. Aún obedeciendo, como hacían los fariseos, que ellos leían la Biblia y obedecían. Sí, hacían los sacrificios y todo lo demás, pero era pura letra.
Nosotros pensamos que hoy tenemos que obedecer porque Dios me da con el látigo, que si no lo hago, no le obedezco, me manda al infierno, me roba la salvación. Hoy soy salvo, mañana no soy salvo, la puedo perder. No estás entendiendo nada. El llamado a la obediencia es la respuesta del cristiano, no de Dios, sino del cristiano hacia la gracia de ese Dios. Es un gesto de gratitud. Gracias, Padre, por esto. ¿Cómo no te voy a obedecer? ¿Cómo no voy a andar de una manera santa en toda mi forma de vivir? Si lo que tú mereces por todo lo que hiciste por mí, que no lo merezco, vino de tu mano, me conviene ese Dios, porque de Él recibo absolutamente todas las bendiciones. ¿Cómo no me voy a pegar y voy a seguir su dirección, sus mandatos, su orientación para mi vida, de tal manera que sea bendecido y entonces sea una persona, lo que soy ya, santo en toda mi manera de vivir, no en ciertos aspectos de mi existencia, porque eso sería una contradicción. Estoy actuando como una persona que no es santa. Pero si eres santo tienes que manifestar que eres santo, es la evidencia, ese acto de obediencia, de que realmente eres uno que ha sido apartado por la gracia de nuestro poderoso Dios. Quiero que vean ustedes cuán importante es para Pedro este tema de la obediencia y el llamado que hace a la obediencia. En el capítulo 1, verso 2, dice, elegidos, ¿para qué? Dice, para obedecer. Y dice más, ¿no? Pero estoy corriendo, enfocándome en la obediencia. Recuerden, gracia, salvación, y el tercer punto central en Pedro es la obediencia, consecuencia de la gracia y la salvación. Así que este hombre dice, ¿para qué fuiste elegido? ¿Por qué Dios te sacó del resto y te santificó, te justificó? Para obediencia, para obedecerle. Verso 14, como hijos obedientes. Verso 22, fíjate bien, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. En el verso 13, cuando dice, por tanto, ceñid los domos, etc., dice, esperad por completo en la gracia. Ese verbo, esperad, está en modo imperativo. En gramática el imperativo es una orden, es un mandato, o sea que no aparece la palabra obedezcan, pero el uso de ese modo imperativo implica un llamado a obedecer, a hacer ciertas cosas. Cuando dice en el verso 15, sed santos, está diciendo exactamente lo mismo, usa el modo imperativo, es exactamente que en el verso 13, y es una orden, te está diciendo, así es como tienes que actuar. No aparece la palabra obediencia como en el 2, en el 14 o el 22, pero sin embargo el llamado a la obediencia está implícito en el uso del imperativo. Para Pedro es de vital importancia al escribir a los creyentes que tomen nota de lo que es la obediencia, porque la obediencia manifiesta tu consagración en todo lo que haces. No hay consagración en una persona que vive desobedeciendo a Dios. Es una contradicción andante. Puede ser que me equivoque, que en el propósito de obedecer a Dios de vez en cuando se me sale la cadena y hago algo que no es correcto, pero bueno, para eso está el perdón de Dios. Cuando pido perdón voy a Él y en los méritos de Cristo Dios ya me da el perdón, no por lo que hice en el momento de la confesión, sino por lo que hizo Cristo allá en la cruz. Te está adjudicando el Padre la reconciliación constante, no por lo que haces ahora. Señor, mira, ¿sabes una cosa? Me equivoqué contigo, te pido que perdón. Y entonces Dios decía, bueno, te portaste bien. Debido a que acabas de pedir perdón, entonces te voy a continuar la salvación. No, Señor. El perdón se te otorgó en la cruz del Calvario ayer. Y hoy lo que hacemos es manifestar ese perdón en todo lo que hacemos mal. El Espíritu nos lleva a buscar a Dios cuando fallamos. Pero mi condición no cambia. Por eso en este asunto, entonces Pedro, ya tengo que ir cerrando, ¿no? Pero Pedro nos llama 4 cosas. 1, obediencia en la mente, versículo 13. Es decir, preparación. Dice este hombre, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y velad, o sed sobrios y velad. ¿Qué está diciendo? El hombre que se ceñía la ropa para moverse mejor y hacer las cosas. Eso es lo que está diciendo ahora. Está tomando esa ilustración o esa alegoría para decir, prepárate tú también. Así como el que se ciñe los lomos para hacer su trabajo, tú ciñe tus lomos. ¿Pero lomos de qué? Tu cabeza. Sé obediente cuando Dios te llama a prepararte
Un llamado a obedecer en la mente, en el entendimiento, preparación, prepárate. ¿Cómo puede ser que un cristiano, en lugar de estar alerto, va dormido como un tonto, hipnotizado? Y claro, vienen un montón de vientos, de doctrinas y una cantidad de sinvergüenzadas que suceden en la iglesia y son arrastrados por estas cosas. No saben ni dónde está parado. Bueno, pero abre los ojos de tu cabeza, analiza las cosas. He dicho muchas veces, tengan un pensamiento crítico. Número 2, obediencia en la esperanza, versículo 3. Expectativa. Esperen. ¿Cuántas veces vemos cristianos que tiran la toalla? Qué sé yo, le vienen los problemas y se desaniman, ya no doy más, no quiero saber más nada. Pero ¿cómo? ¿Es el fin? ¿Ya está? ¿Perdimos de vista el cielo? ¿Perdimos de vista las promesas de Dios? Tal vez tengo que pasar por la tormenta, tal vez tengo que cruzar un desierto, tal vez me metan preso, tal vez me falte el sustento. Puedo encarar un montón de cosas, pero no te olvides que vas de paso. Eventualmente vas a salir del túnel, vas a ver la luz. Dice, espera. No pierdas la paciencia. Santiago dice cuando empieza la carta que nos tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y en esos versículos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Saltas al capítulo 5, verso 17, y dice que tengamos paciencia hasta la venida de Cristo. Tenemos que ser perseverantes. Espera, hermano, no tires la toalla, no te desanimes. A veces tenemos que, ¿se acuerdan el otro día hablábamos de escalar montaña, ¿no? La vida cristiana a veces es agarrar el pico y la cuerda y tratar de escalar ese muro. Pero eventualmente llegamos a la cima. Lo que hay que hacer es no soltar la cuerda porque te caes y te matas. Tenemos que dejar que el Señor nos siga levantando para llegar a la cúspide. Obediencia en la esperanza. Obediencia en la santidad, versos 15 al 16. Transformación. El Señor va trabajando con nosotros para que en todo lo que hagamos, lo hagamos como santos de Dios. Y número 4, obediencia en el temor de Dios. Reverencia, versículo 17. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Obediencia en la mente, obediencia en la esperanza, obediencia en la santidad, obediencia en el temor de Dios. En un sentido es obediencia en nuestra preparación mental, obediencia en nuestra expectativa como creyentes, obediencia en nuestra transformación constante, obediencia en nuestra reverencia a Dios todos los días de nuestras vidas. Hermano querido, nuestras vidas se tratan de un viaje de peregrinación, no solo por este mundo, sino la vida misma. Vamos de paso. Y durante ese viaje por la vida tenemos un llamado a obedecer a Dios, no porque lo impone, sino porque es el gesto de acción de gracias de todo hijo de Dios que le dice a Dios, gracias Padre, gracias por haberme elegido, gracias por haberme lavado, gracias por haberme declarado justo cuando no lo soy, gracias por haberme apartado y consagrado, que es lo que significa la santificación. Una vida consagrada o una vida que vive de una manera santa, como Dios demanda a su pueblo en el Antiguo Testamento, y ahora Pedro lo traslada a la iglesia, es una vida que se ajusta a la voluntad del Dios al cual servimos y adoramos en todos los ámbitos de cada una de nuestras vidas. Pedro nos hace un llamado a la obediencia. Pero un llamado a la obediencia con un corazón agradecido. Si nosotros no vivimos en obediencia en todo lo que hacemos, realmente no le estás dando gracias a Dios. No estás apreciando la magnitud de la gracia de Dios. No estás entendiendo el plan de la salvación y lo que Dios quiere hacer cuando decidió escogernos para eso. Yo quiero implorarte, hermanos, que todos nosotros consagremos nuestras vidas de aquí en adelante para vivir como personas que somos santos en toda nuestra manera de vivir. Es la mejor manera de decirle a Dios gracias. Hay mucha gente que se arrodilla y dice, Señor, yo te doy gracias por el trabajo.
Yo te doy gracias por la salvación. Yo te doy gracias por mi esposa, mi esposo y mis hijos y qué sé yo. Te doy gracias por la casa que me das. Gracias porque no pago tantos impuestos. Gracias, gracias, gracias. Pero resulta que después vivimos la vida a las patadas. Bueno, eso habla de una persona ingrata, que dice gracias, pero no vive agradecido. Dios quiere no que digas gracias, sino que vivas agradecido. Pablo dice, dad gracias en todo, pero dar gracias con nuestra conducta, nuestra santidad, nuestra consagración a Dios. ¿Acaso Dios no merece tu gratitud? El de Dawkins, de ninguna manera. Pero nuestro bendito Señor y Salvador merece todo lo que somos y todo lo que tenemos. Hermanos, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Un llamado a la consagración. Padre, te damos muchísimas gracias por haber preservado esto que hemos visto, porque has movido hombres escogidos por ti, Señor, no solamente para salvarlos, sino para transmitir estas verdades que son elocuentes, profundas, y además son la garantía que tenemos de que somos personas salvas eternamente. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas obedientes, vidas agradecidas, que cuando aparezca la tentación podamos esquivarla, que le hagamos la gambeta a todas esas cosas, de tal manera que podamos presentarnos delante tuyo, Señor, como lo que somos, ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que tú has adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ti te damos la gloria, el honor y la honra, Señor, por todo lo que has hecho, lo que haces y aún lo que harás en cada una de nuestras vidas. A tu nombre te damos la gloria y elevamos esta oración en los méritos de Cristo Jesús. Amén.